Now, verse 7. Desde el 3, vamos a leer hasta el 7. ¿Solo el 7? Ah, bien. Segunda de Corintios 3, 7. ¿Quién lo quiere leer? ¿Lo tienen? Segundo Corintios 3, 7. Y si el ministerio de muerte, para que acá grabado con letras en piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria. Yeah, so what is this ministration of death? Entonces, aquí, ¿cuál es el ministerio de muerte que dice, y si el ministerio de muerte, ¿cuál es? That's 10 commandments. Los 10 mandamientos. What is the role of the 10 commandments? ¿Cuál fue el rol de los 10 mandamientos? To kill sinners. To kill sinners. Para matar el pecado. Yeah, understand that? And the 10 commandments cannot make you live. Los 10 mandamientos no te dan vida. Okay? Yeah, everybody agrees with it? Okay, so ¿Están de acuerdo? God's law is always trying to condemn the sinner and try to kill them, right? La ley de Dios es la que condena al pecador. And at the end of the verse there it says, which glory was to be done away. Y esta, en el final del capítulo 3 dice que esta gloria, aunque era tan grande, comenzó a irse, desvanecerse. Yeah, so glory of the 10 commandments done away. Entonces la gloria de los 10 mandamientos se fue, se desvaneció. Yeah, okay, so for example, verse 10, Por ejemplo, en el versículo 10 dice, dale Susi. Porque, según Corintios 3, 10, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. yeah, he's talking about two glories here. Aquí está hablando acerca de What is, glorias. what is the first glory that has no glory at all right now? ¿Cuál es la primera gloria que ya no es gloria ahora? La primera gloria, ¿cuál es? La de los mandamientos. De las 10. Yeah, 10 commandments. Yeah. The glory of the 10 commandments is like a candlestick light over here. La gloria de los 10 mandamientos es como una pequeña luz, una vela, como una vela. Ahora, The glory of the gospel is like a sunlight, you know. la gloria de la segunda gloria es la que... So if the sun comes up, then this glory disappears. Entonces cuando la gloria del Hijo vino, la primera gloria desapareció. So the glory of 10 commandments done away already. Entonces la gloria de los 10 mandamientos ya no está, no existe. Understand that? ¿Se entiende? Okay, now then, okay, we are not under the law anymore. Nosotros ya no estamos bajo la ley. But if you examine in the Old Testament, for example, you know, Old Testament says, love your neighbor. Aunque no estamos bajo la ley, si nosotros analizamos el Antiguo Testamento podemos leer que dice ama a tu prójimo. And New Testament says that love your brother. Y el Nuevo Testamento dice ama a tu hermano. It's same thing. Es la misma cosa. And then the Bible says, no, you are not under the law anymore. Pero la Biblia dice ya no estás bajo la ley. So okay, this, you know, love your neighbor is done away, okay. Entonces podemos decir que bueno, que ama a tu prójimo ya se fue, ya But desapareció. how about love your brother? Pero ¿qué acerca de amar a tu hermano? Shouldn't we keep this one? Esto lo tenemos que guardar. So how can you keep this one then? ¿Cómo podemos guardar este mandamiento? Love your neighbor is in the Old Testament, so we don't have to keep. And then love your brother is in the New Testament, so you have to keep. El Viejo Testamento dice ama a tu hermano y no es posible mantenerlo, pero el Nuevo Testamento dice ama a tu hermano y sí tenemos que hacerlo, But it's the same thing. pero sí es la misma cosa. So what should we do? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué debemos hacer? What should you do? You know, even if it's written in the New Testament Bible, Nosotros necesitamos volver al Nuevo
if you try to keep it as a letter outside of your heart, Y si necesitas guardar la letra fuera de tu corazón, you are sinning. estás haciendo un pecado. Understand that? You know, the 2 Corinthians chapter 3 says that God has written His word within your heart, on your heart. Aquí en 2 Corintios dice que Él escribió la ley adentro de tu corazón. Do you know what is this New Testament then? Sabemos que es dentro del Nuevo Testamento. New Testament is the manifestation of what's written in your heart. El Nuevo Testamento es la manifestación de lo que está escrito en nuestro corazón. What was the translation? Okay. Okay. Yeah, because it's important, you know. Es importante. Understand that? So when you read the Old, Juan 14:21 John 14:21. dice que si amamos al Señor, aceptamos su mandamiento. Cuando él se refiere a los, Juan se refiere a los 10 mandamientos o se refiere a otro tipo de mandamientos. No sé si me... What is talking about the Ten Commandments or other? no, he's talking about new commandment he's giving to us. Él está hablando acerca de los John nuevos 14, yeah. mandamientos que Él nos dio. Yeah, of course. You know, that commandment also, Jesus says, when Holy Spirit comes to you, He will remind you of everything I said to you. Jesús dice que cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, Él va recordándonos todas las cosas que nosotros debemos guardar. Understand that? Okay. ¿Se entiende? Yeah. So, you know, at the time when, for example, in, let's say, it's in Antioch church, whatever, you know, in the Gentile church in the New Testament, Perdón. those churches in the Acts, En las Iglesias iglesias, en Hechos. en Hechos, Gentile church, for la example. iglesia de gentiles, Gentile people doesn't know about Old Testament. la gente gentil no conocía acerca And del Antiguo Testamento. And though at the time there was no New Testament. Y en ese momento tampoco conocían el Nuevo Testamento. Do you agree? No había, no lo conocían. They didn't have Old Testament, they didn't have New No Testament, tenían Antiguo Testamento y no tenían Nuevo Testamento. but they are very strong Christians. Pero eran unos cristianos muy fuertes. How was it possible? ¿Cómo era posible? Because they had the Holy Spirit. Porque tenían el Espíritu See Santo. what I'm saying? This is very, very important. You know, everything. When you read the New Testament, you know that's true because the author of this New Testament is already in you. Nosotros sabemos que lo que está escrito en el Nuevo Testamento es verdad porque está escrito en nuestros corazones. So whenever you meet some problem, you ask the Lord in your heart. Cuando tenemos algún problema y vamos al Señor y le preguntamos al Señor en nuestro He will corazón, guide you through. Él nos escribe su verdad. But sometimes Satan comes Pero a veces el enemigo and viene, Satan tries to put his idea to you. él trata de poner ideas en nosotros. How can you discern? Entonces, ¿cómo podemos discernir? You la know, diferencia? when you have fellowship with the saints, Cuando tiene relación con otros miembros de iglesia. and then through those fellowship you find out, you know, the verses in the Bible which can make you discern, you know, whether this is from the Satan or from the Holy Spirit. Cuando estamos en comunión y comenzamos a buscar en la Biblia y empezamos a entender y discernir de dónde vienen estas ideas. In that way, you need to diligently read the New Testament all the time. Por eso debemos leer el Nuevo Testamento de una manera inteligente y todo el tiempo. Okay, now, what is this Old Testament? Entonces, ¿para qué está el Antiguo Testamento? How do you read this Old Testament then? ¿Cómo leemos el Antiguo Testamento? About this, there is one important principle. Hay un principio muy importante acerca de esto. If you go to Hebrew chapter 10, Si vamos a Hebreos 10, chapter 10, verse 1, Hebreos capítulo 10, versículo, chapter 10, verse 1. Versículo 1. a partir del 1, dice, Hebreos 10 dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. So what it says is that, you know, Old Testament law is a shadow of the things to come.
Lo que dice aquí es que el Antiguo Testamento, la ley del Antiguo Testamento es la sombra de lo que va a venir. You know, this is my smartphone here. Ese es su celular. And then I put it here, there is shadow. Cuando lo va a poner sobre la mesa hay una sombra. Okay, this is the Old Testament, shadow. Eso es el Antiguo Testamento, la sombra. But you need to find out the true meaning of what is this, what is this. You need to read the smartphone instead of just reading shadow here. Para poder ver la sombra tenés que estar bajo el teléfono. Understand that? So let me give you one example. 1 Corinthians chapter 9. Segunda es, ¿cómo? 1 Corinthians chapter 9. Primera de Corintios 9. Yeah. Primera de Corintios 9. Verse 9 and 10. Versículos 9 y 10. Si lo quieren leer. 9 y 10. Porque la ley de Moisés que ha escrito no podrá posar al buey que tiene Dios cuidado de los bueyes, o lo dice enteramente por nosotros, pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza debe de recibir el fruto. Yeah, this is one example how to interpret the Old Testament law. Esto es un buen ejemplo de cómo interpretar la ley del Antiguo Testamento. Okay, it says, don't muzzle the mouth of the ox. Dice, no pondrás So, posar al buey. so when you read this one, you just go to the ox and then do not try not to muzzle them then? When you read this one, you literally you just obey this way or not to muzzle this mouth of the ox? Cubre de boca de este Del buey, sí, del buey, sí. No, el buey. Lo que dice es de no cubrir la No. boca del buey. Paul is saying, no, that law doesn't, the real meaning is not that one. El Pablo dice, no, ese no es el significado. Real meaning is those ox represents those persons who are sharing the gospel, for the Lord. Lo que está diciendo aquí es que el hecho es que no que hay que permitirle a la persona, no hay que callarlo cuando comparte el evangelio. Yeah, do not muzzle the mouth means that you need to support him, financially. No taparlo y no dejarlo hablar, sino que soportarlo, sostenerlo financieramente. Understand? Yeah, another example, chapter 10, Otro ejemplo, en el capítulo 10 de 1 de Corintios, and then verse 1 and 2. versículo 1 y 2. el 1 y el 2, 1 de Corintios 10, 1 y 2. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que vuestros padres todos estuvieron bajo la nube, todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Yeah, what is he talking about this one, He's talking about Exodus, right? ¿De qué está hablando aquí? Está hablando acerca de la historia del Éxodo. Israelites crossed the Red Sea there. Los israelitas cruzaron el Mar Rojo And then actually that was the baptism, Paul is saying. y después ellos Este significa de bautismo por Israel. Yeah. fue un bautismo por- Baptism means what? That they are saved from the Egypt, El bautismo que significa que ellos fueron salvados de los Yeah, egipcios. this story of Exodus, it actually represents Christians being saved from the world meaning Egypt, Esta historia nos representa a los cristianos sacados del mundo del pecado. Yeah, also verse 3 and 4 there. Y el versículo también 3 y 4. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. This instant, this rock giving out the water there? Ven aquí que está ahí y hablando acerca de una roca que les daba agua para ellos. God said, smash this rock with your rod. Dios le dice que golpee la roca And then, con el palo. what does it mean? This, smashing this rock? ¿Qué significa
significa el golpear la roca? What does it mean? ¿Qué significa? Rock is, beaten. What does it mean? ¿Qué significa esto, haber sido golpeado en la roca? It means cross. It means cross. Jesus died on the cross. So that's what it means. Esto significa cuando Cristo murió en la cruz. Because Paul is saying a rock is the Christ. Porque Pablo está diciendo Cristo es la roca. Christ is beaten. Que Cristo fue golpeado That's a cross incident. en la cruz. When Christ dies, then this rock gushes out the water there. Cuando Cristo murió en esta roca, dio agua. So because Jesus died, he could give us the life. Porque You see? Cristo murió, puede darnos a nosotros la vida. That's how you read the Bible, Old Testament, Así okay? es como nosotros debemos leer el Antiguo Testamento. So all kinds of shadows there. Todas estas especies de sombras que vemos. Okay, now we will talk about one shadow that Old Testament says, Vamos a hablar acerca de una sombra que encontramos en el Antiguo Testamento. which is about Sabbath. Hemos escuchado acerca del sábado. Okay, why Jewish people try to kill Jesus? Porque antes de Israel probar y matar a Jesús. ¿Por qué los israelitas mataron a Jesús? Do you know any ¿Alguien reason? sabe por qué? Porque no respetó el sábado. Because he didn't keep the Yeah. ¿Por qué los israelitas, por qué los judíos mataron Yeah. a Jesús? Se le dice porque no guardó el sábado. Okay, now let's go to John 5. Vamos a Juan 5, Verse 18. 5:18. Juan capítulo 5, versículo 18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre haciéndose igual a Dios. Okay, there are two reasons, right? Aquí encontramos dos razones. Second reason is Jesus claiming himself as God. Y la segunda razón es que Jesús se llamaba a sí mismo Hijo de Dios. Okay, what is the first reason? Pero ¿cuál es la primera razón? No guardan ni sábado. Yeah, Jesus broke the Sabbath. Jesús rompió y quebrantó el sábado. Let me ask you, Y les quiero preguntar, does it mean that Jesus didn't break the Sabbath and the Pharisees thought that Jesus broke Sabbath? Jesús no rompió, no quebrantó el sábado, pero los fariseos decían que él había quebrantado el sábado. Or does the Bible say Jesus actually broke the Sabbath? O la Biblia dice que Jesús quebrantó el sábado. What do you think? What's your Bible say? What does your Bible say? ¿Qué dice la Biblia? ¿Los fariseos decían que él había quebrantado el sábado y en realidad no lo había hecho o lo hizo? ¿Qué dicen ustedes? What do you think? What does your Bible say? Usa la Biblia, que cada uno puede buscar. El vino bajo la ley, entonces se supone que no. No debería, no debía. So, primero o segundo? El primero no debió romper la ley. Él dice, buscan en la Biblia si creen, si él rompió el mandamiento, porque los fariseos no quebrantó la ley. ¿Es un problema con parecía o es Jesús rompe? O sea, los fariseos dijeron que él rompió la ley. No. ¿Fue así? No. Eso es el 1. El 2 es no la quebrantó y fueron ellos los que decían. La dos. Dos? So Jesus broke the Sabbath? Jesús rompió el... Jesus, el 1 era que los Jesus- fariseos... what was the first one? Pharisee thought Oh yeah, the first one is Pharisees. Jesus didn't break Sabbath, but Pharisees thought Jesus broke Sabbath. That's the first one. Era de que los fariseos creían que lo había roto, pero él no lo había quebrantado. Ese era el primero. Yeah, that's the first one. Second one is Jesus actually broke the Sabbath. Y el segundo es sí, lo quebrantó. Okay, everybody raise your hands. Okay, one. One, okay. Oh, okay, Los one. fariseos decían, pero no lo quebrantó. Okay, how about two? Y los del 2... Only sí. one person? Only one person, okay. Okay, let's go to Matthew 12. Vamos a Mateo 12. ¿Cuánto? Mateo 12. El 12 sí lo sé, eso sí.
El 12 lo sé. Verse 1 through 4. Vamos a leer desde el 1 hasta el 4. Mateo 12, del 1 al 4. Mateo 2, 6. 12. 12. 12. Ah, 12. El 1 al 4. Ese lo sé, además. Ah, está bien, no te metas. No, lea la Susana. Mateo 12, del 1 al 4. Well, just read 1 through 5, okay? It's a long story there. ¿Lo tienen? ¿Alguien lo quiere leer? ¿Leo? Sí. Por ese tiempo, Jesús caminaba en el día de descanso por unos terrenos sembrados. Sus discípulos tenían hambre, entonces comenzaron a arrancar unas espigas de grano y a comérselas. Algunos fariseos los vieron y protestaron. Mirad tus discípulos, no es la ley al cosechar grano en el día de descanso. Jesús le dijo, ¿no han leído en las escrituras lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? Entró en la casa de Dios, él y sus compañeros violaron la ley al comer los panes sagrados que solo a los sacerdotes se les permitía. Okay, now, 5, falta el 5. you all know this incident, right? Este 5, falta el 5. Chicos, ¿y no han leído en la ley de Moisés que los sacerdotes de turno en el templo pueden trabajar en el día de descanso? Okay, now. And Jesus' disciples were plucking the corn ear, right? Yeah? Y los discípulos de Jesús estaban cosechando, arrancando espigas. Is it okay or not on the Sabbath day? ¿Esto estaba bien o no en el día de descanso? Yeah, it's not okay, right? It's working, so it's not okay. It's violating the Sabbath. No está bien porque era trabajo y era el día de descanso. Who is responsible for doing so? ¿Quién es el responsable de que ellos estuvieran haciendo eso? Of course, Jesus is responsible because they are Jesus' disciples, right? Por supuesto que Jesús, porque eran discípulos de Jesús. So Pharisees asked Jesus, why your disciples doing some wrongdoings here on Sabbath day? Entonces los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿por qué tus discípulos están trabajando en el día de reposo? And so Jesus answered them using the example of David. Entonces Jesús les respondió con el ejemplo de David. And David went, when he was fleeing from the king Saul at the time, yeah. Cuando David fue con sus soldados a la And then he was running away, and then he went to the temple area, and then he just asked the priests at the time, and then he got this bread that only priests can eat. David estaba huyendo, estaba escapando y entraron al templo y encontraron este pan, que era un pan que solamente podían comer los sacerdotes. So basically, what Jesus is saying is that instead of we didn't violate any Sabbath, he says we violated. Okay, but that's what Jesus is saying here. Jesús, en acuerdo, sí, nosotros rompemos el mandamiento. Jesús le dice, sí, él reconoce. David, was not allowed to eat this bread because he was not priest. David no se le estaba permitido comer este pan porque no era sacerdote. Yeah, only those priests could eat, right? Solamente los sacerdotes podían comer ese pan. But he's saying, and then verse 5, there's only one kind of people who can break the Sabbath. Entonces él está diciendo en el versículo 4 que solamente, en el 5, solamente una clase de persona puede comer en el día de reposo. Who are they? ¿Quiénes son? Priests. Yeah. Priests need to work on Sabbath day. Los sacerdotes necesitan trabajar en Yeah. el día de reposo. And then are they sinning at that time or sinless although they break the Sabbath? Entonces ellos estaban siendo pecadores en ese momento o no estaban siendo pecadores en el día de reposo.
Jesus says they are sinless. Although they are breaking the Sabbath here. Sí, ellos hacían el trabajo, pero ellos no están quebrantando la ley. So why Jesus is telling them this story here? Entonces, ¿por qué Jesús les está diciendo esta historia? What does it mean here? ¿Qué significa? It means Jesus saying, my disciples are who? Jesús le está diciendo, mis discípulos son ¿qué cosa? Priests. My disciples are priests. Understand them? ¿Se entiende? Él está diciendo, mis discípulos son sacerdotes. You know we are all priests. Do you know that? Where is it written? Ustedes saben que todos In nosotros 1 Peter chapter 2, verse 5, verse 9, in Revelation chapter 1, you know, it's written there we are all priests in the Christ. La palabra dice que nosotros somos sacerdotes en Understand that? ¿Se entiende? Okay, you got it. Okay, you got it. Okay, but there is a problem. Pero hay un problema. But there is a problem, okay? Now, essentially Jesus saying, I'm priest. Esencialmente Jesús está diciendo yo soy. And then Jesus saying, my disciples are priests. Y mis discípulos son But the sacerdotes. thing is that, you know, in order to be priest, you need to be descendant of the Aaron, the Levites. Los únicos que eran sacerdotes eran los descendientes de Aarón. But Jesus is from what tribe? Pero Jesús descendiente de quién era? De la Biblia. Yeah, Judah. Huh? De He was from Judah. Judá. Okay, so is any person from Judah can become priest? ¿Alguna persona descendiente de la tribu de Judá podía ser un sacerdote? No. Then Jesus broke the Sabbath. Entonces Jesús rompió el sábado. And Jesus is born under the law. Jesús nació bajo la ley. He needs to keep all the law. Él necesitó mantenerse bajo la ley. If he just misses one law, Y si él rompía una sola ley, can he die for us? ¿podía morir por nosotros? No, he cannot die. He shouldn't break any law. Entonces él no podía romper la ley. How can you solve this problem? Entonces, ¿cómo podemos resolver este problema? How can you solve it? Okay, Jesus broke the law, and then although he dies for me, no, my sins are not forgiven then. Si él hubiera roto la ley y moría por mí, mis pecados no serían perdonados. That was the problem at that time. Esto es un problema en este momento. You know, Jesus proclaiming himself as high priest, Tenemos a Jesús proclamando also proclaiming his disciples as priests, you know. a sus- a sus When discípulos. Pharisees saw that, what, this is blasphemy. Y los fariseos decían, esto es una blasfemia. Because only those descendants of Aaron, the Levites, can become, priests. And he's claiming he's priests. Porque solamente los descendientes de Aarón, los levitas, y él está autoproclamándose. And then he is voluntarily breaking the Sabbath. Y está voluntariamente rompiendo el sábado, el día de reposo. He needs to be killed. Él tiene que ser asesinado. Okay, so what is your solution? Entonces, ¿cuál es la solución a este problema? Okay, if you read the Old Testament, Nosotros leemos el Antiguo Testamento. there are two kinds of orders in the priests. Había dos líneas de sucesión de sacerdotes. The one is according to the Levites' order. Una era de la orden de Leví The one is according to Melchizedek order. y la otra era el orden de Melquisedec. Understand that? You know, we don't have to go to probably chapter 14 of Genesis to explain all this. Génesis 14. Okay, Melchizedek appeared there, Abraham, when he won over the battle, and then he met this Melchizedek, right? And then gave thanks to the Melchizedek there. En Génesis 14, Abraham se encuentra con Melquisedec y le da una ofrenda.
We all know this story, I assume. Conocemos esta historia. Okay, do you know, except this Genesis chapter 14, there is one more place Melchizedek is appearing. En Génesis 14 es la única vez que Una más. es la primera vez que que Melquisedec aparece. Do you know where it is? ¿Y saben cuál es la otra vez que aparece Melquisedec? Do you know who mentioned about this Melchizedek except Genesis? ¿Ustedes saben dónde se lo menciona nuevamente a Melquisedec aparte de Génesis 14? En el Nuevo Testamento. En el New Testament. No, not in New Testament, Hebrews 7, he's talking about Melchizedek, of course, And then, well, El Nuevo Testamento lo menciona, pero ¿dónde aparece in el Antiguo Testamento? in the Old Testament, if you go to Psalm 110, Salmos 110. En Salmo 110, verse 4. versículo 4. Salmo 110, Ahí está, 4. versículo 4. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Yeah, do you know who said this? ¿Sabemos lo que dice aquí? Who said this? ¿Qué dice acá? David. ¿Quién dijo esto? David ¿Lo dijo? said it, ¿A quién se lo dice? This is David's psalm. Este es un salmo. ¿Quién lo dice? David. You Es know, un salmo de David. In verse 1, David is telling the verse 1 En el here. versículo 1 dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. And he's talking about Jehovah God and my Lord there. Él está hablando acerca de Jehová y mi Señor. Who is this Lord ¿Quién here? es mi Señor? ¿A quién se refiere cuando dice mi Señor? He's talking about Jesus. Está hablando acerca de Jesús. David knew Jesus. David conocía a Jesús. Okay, now, why Jesus is talking about the example of David when he was defending himself here? Entonces, ¿por qué Jesús está dando como ejemplo a David para defender? He said David took this bread, but he was, okay. Dice, David tomó el pan y no estaba bien. Why? ¿Por qué? Because David was the type of the Christ. Porque David era un tipo de Cristo. Type of the Christ. So David represents Jesus, there, David en esta historia representa a Jesús as a priest according to the Melchizedek. como un sacerdote acorde al orden de Melquisedec. So he could take this bread. Entonces, por eso es que él tomó ese pan. Understand that? ¿Se entiende? It's important. And so many people right now, they are saying, wow, we need to keep the Sabbath holy, like that. Sí, hay muchas personas que dicen tengo que guardar el sábado así como el día de reposo. They are denying they are priests. Ellos están negando que son sacerdotes. Priests don't keep Sabbath. Los sacerdotes no guardan el día de reposo. Priests work on Sabbath days. Los sacerdotes trabajan el día de reposo. Understand that? ¿Se entiende? Okay, let's go, let's say chapter 5 of John. Juan capítulo 5. Okay, you know the story, about, verse 5, you see, there was a, kind of, this is the person for 38 years. Versículo 5, capítulo 5. Versículo 5. Conocemos esta historia acerca del hombre que había estado en Juan, capítulo 5. Versículo 5. Yeah, and verse 8 and 9. Hasta leemos el versículo 8 y 9. Leemos el 8 y 9. Había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres
Señor, le respondió Nicodemo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y él allí, Especially verse 8 and 9 there, Jesus commanded him to carry on his bed. Aquí dice que Jesús lo cargó sobre sus hombros. Yeah, and then actually he was healed already. He was healed already. Y él estuvo sano en el momento. But Jesus commanded him to carry on his bed. Pero Jesús tuvo que cargarlo en su espalda. But it was a Sabbath day. Pero era día de reposo. It was a kind of active violation of the Sabbath. Y él estaba violando la ley del día de reposo. Understand that? If Jesus, because of the incident, Pharisee people, they tried to kill Jesus. Por lo que él hizo por esto es que mucha gente intentó matar a Jesús. If he just healed him on Sabbath day, that might be okay, because Pharisees couldn't find him doing that at the time. Cuando Jesús sanó a este hombre, es posible estar bien porque es muy difícil por ver pero es muy fácil ver un hombre cargando. But because Jesus commanded him to carry on, and he carried on, Pharisees found him, Claro, como lo cargó, si solo lo hubiera sanado, nadie se hubiera dado cuenta. Pero como él lo cargó en su espalda, los fariseos fácilmente lo vieron. Of course, Jesus knew that if he do it, they'll find him and then they'll try to kill him. Jesus knew that. Jesús sabía que si él lo cargaba y lo veían, iban a intentar matarlo. But why Jesus intentionally tried to break the Sabbath? Entonces, ¿por qué Jesús intencionalmente rompió el día de reposo? Isn't it strange? Es So- interesante. So in here, there are very, very important message here, right? Aquí tenemos un mensaje muy importante. The message is equivalent to just exchanging his own life, Jesus, his own life. That kind of truth is here. Can you say that at the film? Where it's the truth that he wants to convey through this incident was, even though he was in danger of getting his life lost, there is a spiritual truth he wants to convey using this example. Esta situación es muy peligrosa, pero hay una cosa de verdad que Jesús quiere compartir. A pesar de que estaba haciendo algo muy peligroso, él quería dar un mensaje, él quería compartir un mensaje. So we will examine, the commandment of this Sabbath day in the New Old Testament. Nosotros vamos a examinar el mandamiento del Antiguo Testamento de guardar el día de reposo. And we said, Old Testament is all shadow of the things to come. Dijimos que el Antiguo Testamento es la sombra de lo que va a venir. If you go to Colossians chapter 2, for example. Vamos a Colosenses, capítulo 2. Verse 16 and 17. El versículo 16 y 17 dice: Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta, no nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. In verse 16, it contains this word, Sabbath, right? En el versículo 16 está esta palabra que dice día de reposo. In verse 17, it says Sabbath is the shadow. Y el 17 dice que el día de reposo es la sombra. And real thing belongs to the Christ. The body is the Christ, Y right? nosotros estamos detrás del cuerpo de Cristo. So what is the meaning of this Sabbath? We need to figure it out. Entonces, ¿cómo encontramos el significado que encontramos aquí en este versículo? So we will study a little bit about Sabbath from now on. Vamos a estudiar un poco de... Vamos a estudiar acerca un poquito, entender un poco del día de reposo. Yeah, okay. If you go to Exodus chapter 20, En Éxodo capítulo 20, verse 20, 8, 9, 10. 8, 9, 10. Acuérdate del día de reposo para santificarlo.
significa que 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Yeah, you all know this. No work, don't move. Aquí dice, no trabajes, no te muevas. Okay, whatever, nobody, no move. Okay? Nadie tiene que moverse, ninguna persona. Okay, if you go to Exodus chapter 31, Y si vamos a Éxodo 31, verse 14, 15. verso 40 y... no, 14 y 15. Yeah, read it. 31, 30 o 31, 14 y 15. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada del medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el séptimo día es de reposo. Consagrado a Jehová, cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. Okay, so here, anybody who works on the Sabbath day should be killed. Todas las personas que trabajen en el día de reposo tienen que ser asesinadas. Very strict. Era muy estricto. Okay, now let's go to chapter 35, Exodus chapter 35, Vamos a ir al versículo 35, verse 2 and, capítulo 35, perdón, versículo 2 and 3. 2 y 3. Capítulo 35, versículos 2 y 3. 6 días se trabajará, mas el séptimo os será santo, día de reposo para Jehová. Cualquiera que en él hiciere trabajo alguno morirá. No encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. Yeah, don't cook. No cocines. I found some people saying that, we observe Sabbath and then they gather on churches and they eat together by cooking there. He encontrado gente que dice, bueno, nos juntamos el día de reposo y se juntan las personas, pero cocinan, hay comida. If you cook on Sabbath day, you will be killed. Y si vos cocinás en el día de reposo, tenés que ser asesinado. Can you change the law? ¿Se puede cambiar la ley? People try to change the law by their own standard and then they think it's okay. Mucha gente intenta cambiar la ley y decir, bueno, está But bien. about this Sabbath, it's very strict. If you just cook on Sabbath day, you get killed. Dice, pero aquí es muy estricto, dice que si cocinas el día de reposo, tenés que ser asesinado. Okay, if you see, for example, in Numbers 15, Vamos a encontrar otro ejemplo en número 15. Numbers 15, verse 32 through 35. 32 hasta 35. Desde el 32 hasta el 35. ¿Te ayudo, Pablo? Dale. Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en el día de reposo. Y los que hallaron recogiendo leña, lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación. Y lo pusieron en la cárcel, porque no estaba declarado que se le había de hacer. Jehová dijo a Moisés, irremisiblemente muera aquel hombre, apedréenlo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon y murió como Jehová mandó a Moisés. So, you know how serious this matter is. Entonces estamos entendiendo qué tan serio que No. era esto. Did I tell you about the Sabbath elevator? In Israel, if you go to Israel, there is a Sabbath. Si vas a Israel y vas a un ascensor y un día de reposo, And a Sabbath elevator is, if you touch the button of the elevator, that's work. si en un lugar de Israel el día de reposo, si una persona aprieta el botón para que el ascensor sube o baja, está trabajando. So you cannot touch. So elevator goes up every floor, comes down every floor. Cada vez que el ascensor sube, para en cada piso, cuando va subiendo y va bajando y va parando en cada piso para que las personas no tengan que hacer el trabajo de tocar el botón.
Israel people so serious about this God's commandments there? Las personas en Israel se toman muy en serio este mandamiento. Okay, why God is so severe? When I read this number 15, when this guy who is trying to have some food, Sabbath day, he got killed. Isn't that much? I mean, God is so serious about this. No nos Why? parece demasiado cuando leemos aquí en número 15 que una persona intentó recoger leña y sea asesinado. I couldn't understand this until I found this. No lo podía entender hasta que no encontré. Okay. Do you know why God gave this command of Sabbath, keeping the Sabbath? ¿Saben por qué Dios nos encomendó que guardemos el día de reposo? If you look at the Bible, there are 3 reasons God gave this Sabbath commandment. Porque en la Biblia encontramos 3 razones por las que Dios nos manda a guardar este día de reposo. So we will go over those 3 reasons, Vamos a ver las 3 razones. find out what the body, this is shadow, right? What is the body, okay, of the Sabbath? Porque vamos a ver, soy de la sombra, pero vamos a ver el cuerpo de quien emitía la sombra. Okay, let's go to Exodus chapter 20 again. Vamos a ir de nuevo a Éxodo 20. Chapter 20, verse 20, chapter 20, verse 11. En el verso 11 dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Yeah. What is the first reason that God gave us this, commandment of keeping Sabbath? Porque Yeah. es la primera razón por la que Dios nos dijo que guardemos el día de reposo. What's the reason? Bendijo. Yeah. I made everything. Yo hice todo. Okay? I worked. Yo trabajé. So you don't have to work. Ustedes no tienen que trabajar. That's what it means. The first reason, okay? Esa es la primera razón. I made everything, and then you don't have to make anything, so you just rest, okay? Yo hice todo, ustedes no hicieron nada, así que solo descansen. Yeah, that's the first Esa reason. es la primera razón. And the second reason is if you go to chapter 31, Y la segunda razón es cuando vamos al capítulo 21, 31, verse 13. el versículo 13 de Éxodo 31. Éxodo 31, 13. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. What's the second reason here? ¿Cuál es la segunda razón que vemos aquí? La señal entre mí y vosotros. Yeah, to let you know that I'm the one who sanctifies you. Para que ustedes sepan que Él es el que los santifica. Understand that? Okay, what was the first reason? ¿Cuál era entonces la primera razón? I created everything, you don't have to work. Yo hice todo, ustedes no tuvieron que trabajar. And second reason is, Y la segunda razón es, you know that I'm the one to sanctify you. vos sabes que yo soy el único que puedo santificarte. Okay, we'll go to the third reason. Let's go to Vamos a ver la tercera. Deuteronomy chapter 5. Vamos a Deuteronomio, capítulo 5. Verse 15. En el versículo 15. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá, con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. What's the third reason here? ¿Cuál es la tercera razón aquí? Aceptarnos como seres. ¿Cuál es? Estás libre. Yeah. I saved you. Yo te salvé. See? Do you agree? Lo podemos leer. That's the third reason. I saved you. Yo te
salvé. Okay, so we'll combine these three reasons together. Vamos a combinar estas tres And razones then juntas. if you combine these three reasons together, what does it become? Si nosotros combinamos estas tres razones, ¿en qué se Okay. convierte? I worked everything for you Yo trabajé, hice todo por ti to save you para salvarte. so that you can become holy. Entonces yo te hice santo. What is it? ¿Qué es eso? What is it? You know, I worked everything for you to save you so that you can be holy. Yo trabajé, hice todo por ti para salvarte y para santificarte. What is it? ¿Qué es eso? Jesus. No, that's I is Jesus, of course, and God is Jesus. So I made everything. I worked everything for you. You don't have to work. Son gracias. I worked everything for you to save you so that you become holy. Yo trabajé, hice todo para salvarte, para vos, para salvarte y te hago santo. What is it? ¿Qué es? That's the gospel. Eso es el evangelio. That's the gospel. Es el evangelio. Think about this. Gospel is apart from your works, you know. Pensemos acerca del evangelio que dijimos no tenés que hacer obras. God became human being, did everything for us. We don't have to do anything. We cannot do it, actually, right? Él hizo todo por nosotros. Él vino por nosotros. De hecho, nosotros no había nada que pudiéramos hacer. So that whoever believes in him, he will be saved. Entonces todos los que creen en él son salvos. He become righteousness of God. Nos hace justos en Dios. He become holy. He made us holy eternally, right? Nos hace santos y nos santifica eternamente. That's the gospel. Eso es el evangelio. So basically, what he's saying here is that the fourth commandment of these 10 commandments, the keeping the Sabbath. Lo que está diciendo básicamente este cuarto mandamiento de los 10. Although God gave this, Sabbath commandment, people didn't keep it. Actually, if you read the Old Testament, many people didn't keep it, right? Si leemos el Nuevo Testamento, muchas personas dicen no necesitan guardar. But why God was always talking about keep the Sabbath, keep the Sabbath? Pero ¿por qué Dios nos sigue hablando de guardar este mandamiento? Because it is the gospel in the Christ. Porque esto representa el evangelio en la cruz. But people are saying right now, oh yeah, because God said, we need to keep the Sabbath holy here, Oh, okay, on Sundays you don't work, like that. Sí, dice, esto no necesito guardarlo, no necesito, puedo trabajar el día del domingo. They are like, muzzling their mouths of ox, Ellos están poniéndole el bozal al buey. Understand that? ¿Se entiende? They are just holding the shadow rather than holding the truth, the body, the Christ. No están solamente viendo la sombra y no viendo el cuerpo de Cristo. Now you understand why the number 15, this guy who was grabbing this wood was killed? Podemos entender el capítulo 15 de Números de esta persona que estaba recogiendo leña y fue asesinado. What is the meaning there? ¿Qué significa? Because he was trying to add human effort to the salvation. Él quiere sumar effort, probar obra en su salvación. Esta persona representa quien quiere ganar la salvación por medio de las obras. Understand that? ¿Se entiende? If you try to add just a little bit of your work to the salvation, then you'll be cut off to Israel. You are not God's people. Aunque sea con un poco de obras, ganar la salvación, estamos cortando a las personas. Estamos como cortando a la persona. So we all know this verse, like Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. You remember that verse? Efesios, vamos a recuerda lo que leímos en Efesios capítulo 2. Yeah, Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. Versículo 8 y 9. Capítulo 2, Efesios capítulo 2. Dice, porque por gracia sois salvos por
medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Yeah, you all know this. Salvation is by the grace through faith, not by our own works. La salvación es por la fe verdadera en la cruz y no por obras. Yeah, because this guy in number 15, he was grabbing his wood to add his own works to the salvation there. Esta persona en el número 15 estaba tratando de conseguir la salvación por las obras. That's the false gospel. Estaba como matando el evangelio. He should be cut. Era un evangelio falso. Yeah, he should be cut off. Él tenía que ser cortado. Okay, what was the problem of Galatian church? Do you know? ¿Ustedes saben cuál es el problema en la iglesia de los colosenses? Why Los Gálatas? why the letter of Galatians is written? ¿Cuál era la letra que estaba escrita en los Gálatas? What was their problem? ¿Cuál era el problema? ¿En dónde? ¿Cuál era el problema? Okay, let's go to Galatians. Vamos a insensatos. Yeah, they try to add one law of circumcision. Ellos trataban de guardar una ley de la incircuncisión. Yeah. Ellos estaban tratando de guardar la ley sobre la circuncisión. Yeah, they were all Christians. Ellos todos eran But cristianos. after believing Jesus, they tried to add one law, which is circumcision there. Ellos, después de creer en Jesús, estaban tratando de guardar una ley acerca de la circuncisión. And then in verse 7, 8 there, En el versículo chapter 1, Galatians 1. Gálatas 1, 7 and 8. versículos 7 y 8. Gálatas 1, 7 y 8. ¿Quién lo quiere leer? No que haya otros, sino que haya algunos que os perturban y quienes pervertir el Evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o el ángel del cielo os anunciare otro Evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Yeah, if you read the Bible in the New Testament, Paul is saying to those persons who doesn't love the Lord, they will be accursed. But here, Si nosotros leemos el Nuevo Testamento, Pablo está diciendo de que who doesn't love the Lord will be accursed. Quien no ama a Jesús recibe maldiciones. que las personas que no aman a Jesús But están bajo here maldición. in verse 8 and 9, he is saying twice to those persons who are propagating this false gospel, accursed. Aquí en el versículo 8 y 9 dice dos veces acerca de que las personas que rechazan a Jesús están bajo maldición. So this is very, very serious problem. Esto es un problema muy serio. And then, if you go to chapter 5, Si vamos al capítulo 5 de Gálatas, verse 1, en el versículo 1, Estad pues firmes en la libertad, porque Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos a yugo de esclavitud. What is this yoke of slavery here? Yoke of bondage, yoke of slavery here. He's talking about. ¿de qué está hablando acerca de cómo? Aquí está hablando acerca de no estar nuevamente sujetos a no estar siendo esclavos de nuevo. What is it? That's the law of circumcision they are imposing to the Cuando saints. está hablando aquí de no estar de nuevo bajo esclavitud, está hablando acerca de la ley. Okay, just the one law of circumcision, and then Esta ley sobre la circuncisión. verse 2 and 3. Y
Después en el versículo 2 y 3 dice, he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. If you add just one law, then you are required to keep all the law. Si querés guardar una de las leyes, un mandamiento, estás obligado a guardarlos a todos. Yeah, you are Argentine people, you know. Nosotros somos argentinos, ¿cierto? Can you select just one law of Argentine laws and then you try to keep only one law there? Is it possible? Como Quiere elegir una ley de Argentina Una. y solamente. que podemos elegir una ley y solamente cumplir una de las leyes de nuestro país. No. ¿Es posible? You know, if you try to keep one law, then you meaning you are the Argentine people. Si nosotros decimos voy a guardar una ley, estamos diciendo yo soy argentino, So you are required to keep all the law of Argentina there. entonces tengo que estar de acuerdo a toda la ley So argentina. in your church, if you just try to add one law, then you are under the curse. Si nosotros intentamos estar bajo una ley, estamos bajo maldición. Yeah, because you cannot keep all the law. Porque no podemos guardar toda la ley. Okay, then it becomes false gospel. Entonces, esto es lo que es el contrario del evangelio. And then if you propagate those false gospel, you got accursed. Entonces ellos estaban propagando un falso evangelio en el que estaban bajo maldición. At the judgment seat of Christ, all your works will be burnt up. Entonces, en el día del juicio, para los cristianos, todas nuestras obras iban a ser quemadas. You know, here in verse 2 it says, Christ is no benefit to you. Entonces, el versículo dice, si guardo la ley, no me beneficia en nada Cristo. Okay, although you say well, hallelujah and say praising songs and then you do everything, if you impose one law in your church, actually no benefit to you. It's all Satan's lies. Entonces, si nosotros intentamos, podemos cantar y cantar aleluya y orar, pero si tratamos de guardar una ley, estamos dándole lugar a las mentiras de Satanás. Verse 4. Versículo 4. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. You don't know the grace. No conocéis la gracia. Although you can say, oh, this is grace, you know, I became to know the Lord a little bit more. No, you don't know the grace. You are apart from the grace. Podemos decir, sí, yo conozco a Dios, pero eso no conozco la gracia y me he apartado de la gracia. You're disconnected from the Christ, it says. Aquí dice que te desconectas de Cristo. Okay, let's go to chapter 2. Vamos al capítulo 2. ¿De Gálatas? Gálatas. Verse 17 and 18. 17 y 18. Y si buscamos ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro del pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me amo. Yeah, at first they were Christians and then they became righteous, right? Aquí los cristianos estaban siendo justificados. But later, after became Christians, they became sinners. Pero los cristianos estaban volviéndose nuevamente pecadores. The reason is because in 18, verse 18, they rebuilt something. La razón está en el versículo 18, que vuelven a edificar. What is it that they rebuilt here? ¿Qué es lo que ellos están nuevamente edificando? That was just one law of circumcision. Ellos estaban edificando en una ley que era la circuncisión. Do you know what it means here, this verse here? ¿Sabemos lo que significa este versículo? Although you become a Christian, Todos nosotros cuando nos if you convertimos cristianos, live according to the law, si hacemos todas las cosas acorde a la ley, in your heart you are sinning all the time. en tu corazón estás siendo pecador todo el tiempo. You cannot bear the fruit of the Spirit. No vas a poder ver frutos del Espíritu. Do you know why Paul wrote this Galatian letter? ¿Sabes por qué Pablo les decía a los colosenses sobre la letra? Because they bear the fruit of the flesh. Porque ellos estaban
estaban dando frutos solamente de la carne. You know, if you try to keep the law, then you are in the flesh. Si me intento guardar la ley, eso lo hago en la carne. Yeah, here in chapter 5, for example, En el capítulo 5 de Gálatas, verse 19. en el versículo 19, dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celonías, contiendas, disensiones y herejías. This is not just a theory. Eso no No es una solamente una no es, esto no es solamente un pensamiento. You know, just imposing one law makes them in the flesh, and then they bear the fruit of the flesh. That's why Paul wrote this letter. Lo que Pablo les está diciendo en esta carta es que ellos lo que están tratando de mantener en su carne va a dar frutos de la carne. Okay, but verse 18. Bueno, el versículo 18 dice: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. But if you really love the Lord, Si yo amo la ley de Dios obey whatever Jesus says to you in your heart, y hay obediencia en hay obediencia en mi corazón, then you are not under the law. entonces no estamos bajo. And then you will bear the fruit of the Spirit. Y allí pueden empezar a aparecer los frutos del Espíritu. Understand? ¿Se entiende? Okay, any question? I'll just... Hay una ¿Hay alguna pregunta? This is the basic gospel. Esto es There are- las bases del Evangelio, el fundamento. I didn't cover all of them, but it's very important things that we cover today. No pudimos ver todo, pero es importante lo que podemos ver hoy. Let's go to John 7, for example. Vamos a ver Juan 7. Here, John 7, verse 23. 23. Juan 7, 23. Si alguien lo quiere leer. Entonces, si para obedecer la ley de Moisés ustedes circuncidan a un niño, aunque sea un sábado, ¿por qué se enojan conmigo por haber sanado a un hombre el sábado? Yeah. Here, he's talking about the incident that we saw in John 5, this, the person who was diseased for 38 years. Está hablando aquí acerca de lo que leímos en Juan 5, de esta persona de 30 años. Okay, now, we saw that Jesus was intentionally trying to break the Sabbath. Vemos a Jesús intencionalmente tratando de romper la ley del día de reposo. And then here he says, on Sabbath day, I made the whole person healthy. Y aquí le dice: si el día de reposo yo sané completamente a una persona mayor. This whole person healthy does not mean only his body is healed. Esta persona mayor que estaba enferma no tenía solamente enfermo su cuerpo. His total being as a human being restored. That's what he's saying here. Él está diciendo que él estaba totalmente enfermo. Do you know what it means? What Jesus says here? ¿Sabemos qué está diciendo Jesús acá? He's saying the true meaning of Sabbath here. Él está diciendo de la verdad, la verdad del día de reposo. As we told you, the true meaning of the Sabbath is the gospel. De real significado del día de reposo es El Evangelio, lo que Yeah. está diciendo, lo que hablamos recién de que el día de reposo representa el Evangelio. Gospel makes people whole. El Evangelio hace a las personas libres, Yeah. completos. That's what he's saying here. Do you understand that? Esto es lo que está diciendo, que Yeah. el Evangelio hace a la persona completamente. Yeah, in verse 24, En el verso 24. chapter 7, John chapter 7, verse 24.
7:24. No digan que algo está mal solo porque así les parece. Antes de afirmar algo, deben estar seguros de que así es. Yeah, they are judging according to appearance. Appearance meaning what? Ellos estaban juzgando acerca de las apariencias. ¿Y las apariencias qué significan? Appearance is actually only seeing the shadow there. Las apariencias significa solamente ver la sombra. Who is righteous judge? God is righteous judge. El que juzga, el único que juzga con justicia es. He's saying, but judge righteous judgment. Si van a juzgar, juzguen justamente. Essentially what he's saying is that you need to know what is God's purpose, reason to give this Sabbath commandment to you. Él les está diciendo que necesitan ver con la perspectiva correcta para saber por qué Él les dio el día de reposo. Okay, if you go to Mark 2, for example, Vamos a Marcos 2, and then verse 27. versículo 27. Marcos 2, You know, 27. this one, for example, if you read the verse 23, it was the same instant we saw that in Matthew 12 there. Acá tenemos la misma razón que estábamos leyendo allí en Mateo, que habíamos leído en Mateo 12. Yeah, Jesus' disciples plucking the ear of the corns. Habíamos leído que Jesús estaba rompiendo, juntando espigos. And then verse 27. Y después en el 27 dice, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. What does it mean? ¿Qué es lo que esto significa? Sabbath day is what does it? 27. It says, the Sabbath was made for man, and not man for the Sabbath. Está diciendo lo que leímos recién, el día de reposo fue hecho por el hombre y no el hombre para el día de reposo. Those Jewish people tried to keep the Sabbath. That's man for Sabbath. Ellos estaban tratando de guardar el día de reposo y no entendieron que él fue hecho para el hombre. But God's intention was, giving the Sabbath, God's intention was to save us because it's gospel. Dios les dio intencionalmente el día de reposo porque trata acerca del evangelio. So Jesus is saying the Sabbath was made for man. Entonces Jesús les dice, el día de reposo fue hecho para el hombre. Do you understand now completely? You know what Jesus says here? Yeah. Sabbath is for man. God has hidden the meaning of it, and then that's the gospel. Gospel, I'll just save you, You don't have to work. You rest. That was God's message. Él les está diciendo que esto fue el día de reposo, es como el evangelio. Ya hice todo, te salvé y te hice salvo. But people ignorant of God's intention, they try to get hold of this shadow all the time. Las personas ignoran las intenciones de Dios, ellos intentan recoger esta sombra. Even ignoring their noble position of being being priests. Inclusive ellos ignoran de que Dios nos ha hecho sacerdotes. Again, then verse 28, the last verse probably today. Vamos a leer el versículo 21, 28, 2:28, de aquí mismo. Yeah, 2:28. the next verse, yeah. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Yeah, Son of Man is Lord also of the Sabbath. Entonces dice lo que leímos. What does it mean? El hombre es Señor del día de reposo. Yeah, it means the Lord will die for us. ¿Qué significa aquí? Que el Señor murió por nosotros. Lord is the one to work on Sabbath. El Señor fue el único que trabajó el día de reposo. So that He can give us the true rest. Entonces Él puede darnos a nosotros el verdadero descanso. And the Sabbath is the seventh day. Y el día de reposo, Seventh day is actually 1,000-year millennial kingdom here. el séptimo día, el día de reposo está representado en él. And Jesus will come. Cuando venimos con Jesús, He will be in Jerusalem, sitting there. vamos a estar. Jesús está en la Jerusalén.
Jesús está en Jerusalén and then rule as king for 1,000 years. y Él va a reinar por 1000 años. Those persons who are faithful in Christ will rule with the Christ for Ellos van a estar cara a cara con Jesús at that time millennial kingdom. en ese tiempo. So next time if I come, I'll talk about some revelation Si otra vez tenemos la oportunidad para hablar sobre las and revelaciones about millennial kingdom sobre el reino milenial. and all. Well, actually, because that's only part of the basic gospel, we'll talk about more about those things also. Vamos a hablar más acerca de los fundamentos del cristianismo. Nice meeting you. Gusto